Quiero invitarles en esta mañana a abrir la palabra del Señor en el segundo libro del apóstol Pablo, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Sí sabemos que esta máscara se va a quitar cuando nos digan, bueno, ya hay vacuna, ya hay medicamentos, ya los casos se han perdido, ya no le presten atención. Pero en la vida espiritual, hermanos, el velo que traemos, esa cosa que nos impide hacer las cosas correctas y hacer la voluntad de Dios, se va a caer de nosotros cuando nos convirtamos al Señor. Ahora tú te vas a preguntar, ¿que acaso yo no estoy convertido? Es una buena pregunta y es algo que tú y el Señor tienen que ver, porque hay señales manifiestas que nos muestran si en realidad estamos convertidos o no. Y es algo muy interesante porque dice la palabra del Señor en el verso 17, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué hay, hermanos? Hay libertad. Me encanta saber que nosotros, no importa lo que esté sucediendo afuera, las restricciones que tengamos, si el Espíritu Santo se mueve cerca de nosotros, se mueve en nuestras vidas, hermanos, vamos a tener libertad. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? ¿Qué dice su Biblia, hermanos? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos mirando sin velos la gloria del Señor? ¿Qué es lo que va a suceder en tu vida, hermanos? Dice la Biblia que vamos a hacer. No los escucho, hermanos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser transformados. ¿Cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En esta mañana me gustaría que consideraras esta vocación que tú y yo tenemos como llamados y elegidos por Dios. Así como hablamos de las personas convertidas y no solo informadas, porque la información tiene mucho poder, ¿cierto, hermano? El poder de la información no es tan importante para el cristiano. Sí es cierto, necesitamos estar informados, pero necesitamos el poder de la conversión. Y el poder de la conversión solo nos los da el Espíritu Santo. Y el Señor me quiere transformar y me quiere cambiar a mí. Porque ¿de qué sirve que yo esté repleto de información? ¿De qué sirve que yo conozca las Escrituras de la A a la Z si no le he permitido al Señor que obre, trabaje y transforme mi vida? ¿De qué sirve? Pero a veces hay momentos críticos en donde Dios aprovecha las situaciones críticas de nuestras vidas para llamarnos la atención y convertirnos. Porque la Biblia dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hermanos, yo creo que me debo de cuidar mucho, no solo en conocer, informarme, sino por favor, Señor, día a día te ruego, te pido, te suplico que tu Santo Espíritu me mueva a entender cuál es tu voluntad. Y yo soy consciente, Señor, que no es solo conocer tu voluntad. Dame el poder, asísteme porque necesito cambiar, necesito que me transformes para que yo pueda hacer lo que a ti te agrada. Te invito a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16. Dice allí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tener un Dios que se adelanta a nosotros, que sabe y conoce lo que tú necesitas, qué vas a vestir, qué vas a comer. Es maravilloso tener ese Dios. Y sabes, dice, yo os he puesto para que vayáis. ¿Y qué, hermanos? Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os los dé. Vas a dar los frutos de acuerdo al Espíritu Santo te mueva. Dice el versículo 8 de ese mismo capítulo lo siguiente, en esto es glorificado, Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto y seáis así que, ¿cómo dice tu versión, Roberto? ¿Seáis qué? ¿Mis qué? Mis siervos, mis discípulos, mis hijos, mis redimidos. Y qué hermoso saber, hermanos, de que nosotros somos hijos de Dios. Y que en donde estemos,
Fíjense, y esto es importantísimo, no desaprovechemos la oportunidad para dar frutos y que nuestros frutos permanezcan. Quiero llevarlos al segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Allí nos vamos a detener unos momentitos para estudiar un poquito acerca de esas oportunidades que nosotros tenemos constantemente para dar frutos y para permanecer dando frutos. Y esto es importante porque así es glorificado el Señor. La historia que sigue es una historia que nos pone un ejemplo de cómo muchos de nosotros podemos aprovechar o desaprovechar las oportunidades que tenemos de crecer y de mostrar la manera como Dios puede convertir a las personas. Naamán, versículo 1, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que tenía ese estatus Naamán? Porque lo veía muy bien. Yo si les pregunto, ¿cómo creen ustedes que veía el pueblo de Israel a Naamán? ¿Cómo creen que lo veía? ¿Se han puesto a pensar en eso? Muchos de nosotros vemos a las personas de tal manera, pero hay otras que las ven de manera diferente y cada ojo ve las cosas diferentes. ¿Por qué el pueblo de Israel debería de estar pensando mal de Naamán? Vean lo que dice la palabra del Señor. Porque por medio de él había dado Jehová salvación. ¿A quién? ¿A Siria o a Israel? ¡A Siria! ¿Qué cosas? ¿A poco Dios obra también con las personas paganas? Es que Dios tiene propósitos para la vida de todas las personas, no importa en dónde vivan, quiénes sean, cuál sea su pasado, etcétera. No podemos ser nosotros tan restringidos o tan constreñidos para pensar que solo Dios trabaja contigo, conmigo, o con los que se dicen ser del pueblo de Dios. El plan de Dios también va con Nabucodonosor, el plan de Dios también va con Saulo, el plan de Dios va con la mujer adúltera, el plan de salvación es para todos. Y aquí, con Naamán, Dios lo había usado como un instrumento para salvar a Siria. Era, dice la Biblia, este hombre valeroso en extremo, pero estaba enfermo. Yo creo que la enfermedad de lepra de Naamán llega en un momento después de que consigue tener tantos triunfos. La gente en la antigüedad, cada vez que ganaba batallas, tenía triunfos, etcétera, hacían, no sé, nos tocó ver en la ciudad de Roma arcos, en Francia arcos del triunfo. Y este hombre probablemente tuvo muchos arcos del triunfo. Así como Tito, así como Napoleón, tuvieron arcos. Este hombre, Naamán, tuvo sus propios arcos porque era un hombre en realidad valeroso, en extremo, pero le cayó el chahuizle, le cayó un problema muy serio. Y tú y yo podemos tener periodos de tiempo de bonanza, de éxito, y de repente te puede llegar momentos críticos. En aquel entonces, un leproso en realidad estaba grave, era un problema gravísimo. Y lo peor es que en aquel entonces la lepra no tenía cura, no había vacuna, no había medicamentos. Hoy sí tenemos medicamentos para tratar el problema de la lepra, pero en aquel entonces no. Entonces, en pocas palabras, estaba acabado. Naamán estaba acabado. ¿De qué le servía la gloria? ¿De qué le servía el poder? ¿De qué le servía la fama? ¿De qué le servía todo si estaba acabado? Y lo peor es que Naamán no tenía a Dios en su corazón. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo le puede llegar Dios a los corazones de las personas que parecen estar abandonados? Dios tiene planes siempre excepcionales para todos. ¿A quién va a utilizar el Señor para llevar el mensaje a las personas que necesitan conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios? A sus hijos, a sus discípulos, a sus siervos, a los que ha llamado, a los que ha elegido y a los que les ha dado poder para convertirlos y que empiecen a dar frutos. Y que su fruto
permanezca. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Circunstancias especiales. De un hogar extraen a una chica. Pues en aquel entonces los sirios, fueron a Israel, tomaron a una muchacha y allá estaba sirviendo a la mujer de Naamán. ¿Qué pasaría si tú de repente te llevan del lugar donde tú vives y te convierten en una esclava? Hay personas que han pasado por momentos así de difíciles, que son terribles, estando en un lugar en donde no quieren estar, con una persona con la que no quieren estar. Son sentimientos que ponen en prueba en realidad tu capacidad de reacción y de cómo te vas a comportar. Allí se prueba el carácter, porque lo más sencillo es maldecir, enojarse, molestarse, enfadarse y entonces pelearse con todo mundo y hasta con Dios, cómo es que lo permite, cómo es lo que sucede. Pero esta chica, hermanos, tenía otra manera de ver las cosas. Creo que no solo estaba informada, estaba convertida. Y así como Daniel y sus amigos, a pesar de que los sacaron de su hogar y los llevaron cautivos, allá dieron frutos. Y sus frutos permanecieron. Y esta chica, así como José, aún en medio de crisis y de momentos difíciles, va a dar frutos. Y si fue Jorge Naamán el que llevó adelante esa invasión, y entonces ella reconoció que fue este individuo, a lo mejor normalmente podríamos haber dicho que se muera por culpa de él, yo estoy aquí. Pero esta chica estaba convertida, no solo estaba informada, no solamente decía soy parte del pueblo de Dios. Ella decía, soy hija de Dios y en donde yo esté, el Señor está conmigo y yo voy a dar frutos y mis frutos van a permanecer. Dice la Biblia aquí que esta muchacha le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, nosotros tenemos unas buenas noticias, tenemos un mensaje poderoso de sanidad, de salvación. No te puedes quedar con él. No nos podemos atrever a considerar que lo que nosotros tenemos es una serie de doctrinas y una serie de conocimientos básicos que sí me gustaría compartir con los demás. Tenemos a un Señor, una fe, un bautismo, un Jesús que sana, un Jesús que transforma y un Espíritu Santo que está listo para ayudarnos. Y esta chica lo sabía que tenía algo que dar y entonces dio frutos. Y le dijo entonces así a Naamán, allá en Samaria está un profeta, él lo va a sanar de su lepra. Y como Naamán ya le había buscado por todos lados, como Naamán ya estaba perdido completamente, el rayito de esperanza se encendió y dijo, pues voy a ir. Y entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Para los que les gusta el asunto de la economía, de los negocios, aquí hay una buena oportunidad para que si alguien está pobre se haga rico. Es más, si tú tienes la solución a los problemas, pues hay dinero aquí de por medio y además hay influencia. El rey entonces de Siria da cartas, porque él no, pues está bien, si yo te puedo ayudar en algo, ahí está. Va las cartas al rey. Dice la Biblia que va bien cargado de cosas materiales, porque todavía seguían creyendo que la paz, la tranquilidad, la salud se compra con dinero. Y tiene algo que ver con la salud eso, pero ni lo es todo, ni tampoco debemos poner nuestra vista allí. Versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Otro hijo de Dios en una posición elevada.
Una oportunidad enorme. El rey va a recibir las cartas de otro rey y va a recibir a Naamán el leproso. Tiene oportunidad de dar frutos y de que sus frutos permanezcan. El rey necesita mostrar que está convertido. Y dice la Biblia, luego que el rey de Israel leyó las cartas, aprovechó la oportunidad. La oportunidad de testificar que allí en Israel no solo había profeta, estaba el Dios de los cielos. ¿Cuántas veces tú has desaprovechado oportunidades maravillosas para testificar a favor de Cristo? Para decirle lo que Él ha hecho por ti. Por favor, no pierdas oportunidad de dar fruto y de que tu fruto permanezca. Este rey reaccionó de una manera tonta, violenta, insensible, porque él lo que tenía era solo información, no estaba convertido. Ahora le aflora, le sale la autoridad, le sale el miedo, el temor, y luego dice: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo acaso Dios que mate, que dé vida, para que este rey envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Miren, consejeros, miren gente que está alrededor de mí y vean cómo él lo único que está buscando es pelear contra mí. La pregunta es, ¿eso es lo que quería el rey de Siria cuando mandó esa carta? Decir, yo estoy por encima de ti, tú tienes que obedecerme y hacer lo que yo te digo. ¿Por qué nosotros con frecuencia reaccionamos de una manera violenta e inadecuada cuando tenemos un problema que no podemos resolver? ¿Por qué dejamos de dar frutos cuando en realidad son oportunidades maravillosas para que el velo se caiga y podamos ver la gloria del Señor asistiéndonos y ayudándonos para dar frutos, para dar la gloria a Dios? La verdad es que este hombre no estaba diciendo mentiras, ni era Dios, ni lo podía sanar, pero estaba desaprovechando una enorme y grande oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad que estaba desaprovechando el rey de Israel? De dar testimonio de que él creía en algo mucho más poderoso, y por lo menos debió haberse calmado y debió haber dicho: voy a orar al Señor a ver qué me dice que podemos hacer. Pero él no, se puso entonces en modo de pleito. ¿Cuántas veces nosotros vivimos así? En modo de pleito. No me toques, no me mires, no me hables, no me grites. Y explotamos y somos irritables y vivimos descontrolados. ¿Cómo podemos decir que estamos dando frutos y que estamos convertidos? Sí, sabemos, tenemos información, pero todavía necesitamos del trabajo poderoso del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y cada vez que había situaciones adversas, como las vio la chica que trabajaba con Naamán, y como la ve el rey, ve oportunidades de cómo dar testimonio de que tienes un Dios de poder que es más grande que los problemas. Son oportunidades que tenemos para acercar a las personas a Dios. Así es que si este rey se puso a lloriquear, se puso a quejarse, se puso a pelear, que es conducta que no muestra que estamos convertidos, que habla de desconfianza, que habla de incapacidad para entender el plan y el propósito de Dios para tu vida. Nadie ha dicho que todos los problemas los tenemos que resolver nosotros, pero Dios proveerá lo suficiente para que nuestros problemas sean resueltos. Y este rey actuó inconsecuentemente, tontamente, como lo hacemos muchos de nosotros. Y hoy tendremos que considerar esa situación en nuestras vidas y decirle al Señor: Señor, la verdad es que sí. Si hay algo que tú puedes hacer por mí es transformarme, es cambiarme, es convertirme. Y por favor, Señor, ábreme los ojos, porque quiero ver todas las oportunidades que tú me das para darte honra y gloria. No las quiero desaprovechar, porque hay muchos de nosotros que mejor nos hacemos los que no oímos, los que no escuchamos. Que el pastor está invitando, oiga, que a los 5 que usted tiene, ¿cuáles 5 si yo no tengo ni uno todavía? Y las oportunidades, hermanos, y las oportunidades allí están gritándote. Tal vez si Dios no te pusiera ninguna oportunidad, está bien, pero a veces las oportunidades vienen envueltas en dificultades, vienen envueltas en carencias,
vienen envueltas en pleito. Si alguien te invita a pelear, es una oportunidad para mostrarle, hermano, que tú has escuchado al maestro que te dijo un día, si alguien te hiere en la mejilla derecha, ¡qué oportunidad! Ah, no. ¿Cómo? No. No. ¿Qué oportunidades nos da el Señor, hermano? Este hombre, en lugar de ver a Dios dándole la oportunidad, ve pleito, ve guerra, ve lucha. Si alguien ha orado y dice, Señor, por favor, si me quitas a esta esposa y me das otra, a lo mejor mi vida puede ser diferente. No son oportunidades que el Señor te da para que tú cambies. No, pero primero que cambie el fulano que se casó conmigo. Oh, Señor quiere quitar el velo, la careta que traemos para mirarlo a cara descubierto y para que seamos una bendición para los que nos rodean. Versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, a ver, amigo, tranquilo, ¿por qué te has rasgado tus vestidos? Que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Yo te pregunto, hermano, ¿qué acaso desconocía el rey de Israel que había profeta en Israel? Que vivía en Samaria, que se llamaba Eliseo. ¿Qué acaso nosotros desconocemos que hay poder del cielo para vencer el pecado, la maldad y las tentaciones? Para que en lugar de distanciarnos de las personas nos acerquemos a las personas. Para que en lugar de pedir para que el Señor les mande truenos y centellas y los destruya y rayos, pedir que los bendiga, los ayude y que es más nos utilice a nosotros para hacer el bien. El Señor te ha llamado y te ha elegido para que llevéis frutos y que tus frutos permanezcan. Qué lindo es el mensaje del Señor cuando Eliseo le dice, tranquilo, rey. Ah, qué triste condición del ser humano cuando alguien te dice, tranquilo, vamos a resolver el problema, no pasa nada. El Señor va a poner el medio para que tú te pongas tranquilo, que estés quieto y ves cómo el Señor trabaja, cómo el Señor va a trabajar por ti, porque la Biblia dice que si Dios está con nosotros, dígame, ¿quién contra nosotros? Y entonces vamos ahora, vino Naamán con sus caballos, versículo 9, y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense, ¿no? Bien protegido, nada más seguramente, porque no podía contaminar a los demás, tenía su sana distancia, como la tenemos nosotros ahora, pero se para imponente, porque trae carga, trae soldados, es imponente la manera como se presenta. Y entonces Eliseo le envía un mensajero, y aquí voy a identificar a otra persona que se llama el mensajero, creo que se llamaba Giesi, ¿verdad? Diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, bueno, Naamán se enoja porque pues es una persona no convertida. ¿Qué podemos esperar de las personas enfermas sino que manifiesten síntomas de enfermedad? Porque tú vas a pedirle a las personas enfermas que se comporten como sanas, pero no es lo mismo esperar del llamado y del elegido por Dios. El Señor espera que llevemos fruto, el Señor espera que el fruto permanezca, el Señor espera que nosotros lo glorifiquemos. Si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Eso lo espera el Señor de ti. No te hagas, no me tengo que hacer. El Señor quiere que yo sea consciente en donde haya una oportunidad de dar testimonio y llevar a la gente a Jesús, hay que hacerlo como lo hizo Eliseo. ¿Con qué método? A lo mejor no es con el método que tú quisieras hacer, y el método que utilizó Dios a través de Eliseo fue un método medio, así como para picarle el orgullo a Naamán y probar a ver cómo respondía Naamán. Ni siquiera salió, ni siquiera le dijo buenos días y buenas tardes, ni le dijo, hijo de Dios, vas a ver que Dios... No, le dijo al cielo, vaya y dígale que vaya y se bañe. Se meta y se zambulla en el río Jordán 7 veces. Así dice la Biblia. Y entonces Naamán
Y la promesa era que iba a estar limpio, ¿no? Naamán. Y ¿qué es lo que nosotros tenemos que prometerle a la gente? Que se acerca a Dios. Cuando tú le das testimonio a la gente de que Jesús puede sanar y puede salvar, primero que tú tienes que mostrar que el Señor ha hecho su trabajo en tu vida y que ya te ha cambiado. Los frutos del Espíritu son evidentes en ti. Hay amor, gozo, paz, paciencia, tolerancia, benignidad. Ande, usted tiene que mostrar los frutos de la conversión. Y si no muestra frutos de la conversión, la gente los va a mirar. Se va a dar cuenta de que usted dice una cosa y vive otra cosa. Ay, pues entonces mejor no salgo, mejor no hago nada, mejor me quedo en la casa, mejor ni le busco. No, mi hermano. El Señor no se alegra y no es glorificado a través de una postura y de indiferencia o de, ay, que otro lo haga, ay, que otro trabaje, ay, que el pastor que el pastor también que se ponga a trabajar. No, hermano, soy yo, eres tú. Y el Señor dice que Naamán, la Biblia dice que Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, ¿ves? Ya sabía. Yo pensé que él va a salir y luego estando en pie iba a invocar el nombre de Jehová, su Dios, iba a alzar su mano, iba a tocar el lugar, iba a sanar la lepra. Ay, allá en mi tierra hay 2 ríos que se llaman Abana y Farfar. Esos son mejores que todas las aguas de Israel. Si yo me lavaré en ellos, ¿acaso tampoco voy a ser limpio? Y se volvió y se fue encachuchado. Fue enojado. Respuesta normal de una persona que no cree, que no confía en Dios. Respuesta normal de una persona que no ha sentido el llamado ni la elección de Dios. Respuesta normal de una persona que no permite que el Espíritu Santo ofrezca los frutos de Él. Pero tú y yo, hermanos, será normal, habiendo entendido que hemos sido llamados y elegidos, estemos dando esos frutos de conflicto, de pleito, de que si te invitan a pelear, aquí estoy yo y vas a ver, no me conoces, pero cuando me conozcas, no, hermano, no. Eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. Está bien por Naamán, hermana Delia, pero no está bien por nosotros. No está bien por nosotros. Ahora, si yo reconozco mi necesidad de que el Señor me transforme y me convierta y que caiga de mí el velo, hagámoslo. El Señor está dispuesto a recibirnos. Versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Entonces parece que eso lo convenció. Fue el Espíritu Santo a través de sus allegados lo convencieron y allá va. Dice la Biblia entonces que el versículo 14, que Naamán descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y se quedó limpio. Saben, amigos y hermanos, el capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes nos empieza a contar la historia de un hombre enfermo y leproso, pero a partir de los últimos versículos nos cuenta la historia de otro cristiano que aparentaba ser bueno, pues sí, obediente. Elías le dijo, ve y dile a Naamán, y él fue y le dijo a Naamán, pero ahí estaba al acecho. Giesi terminó siendo leproso. ¿Saben por qué Giesi terminó siendo leproso? ¿Por qué Giesi se perdió? ¿Saben por qué muchos de nosotros nos vamos a perder, hermanos, a pesar de que estemos en el lugar correcto, con el líder correcto, con el libro correcto, con el conocimiento correcto? ¿Saben por qué nos vamos a perder? ¿Sabe por qué allí será el lloro y el crujir de dientes cuando seamos nosotros destruidos? Porque no le habremos permitido al Señor que nos ayude, que nos convierta. Este Giesi, después, a pesar de que ustedes leen allí los versículos, Eliseo dijo, no necesitamos dinero, no te preocupes, tú ve en paz, el Señor ya hizo milagros con Naamán, pero ese milagro lo tiene también que hacer el Señor con Giesi. Pero ¿qué puede hacer por Giesi el Señor si Giesi no le ha permitido en todo ese tiempo que ha estado con el profeta aprender no solo conocimientos, información, sino a cómo el poder de Dios puede en realidad convertirnos y cambiarnos, cómo el Espíritu de Dios nos puede madurar, cómo el Espíritu de Dios nos puede hacer diferentes? ¿Cómo? Giesi terminó siendo leproso. Giesi se fue bien triste y parece que no fue Giesi nada más, pastor.
el que llevó las consecuencias de su mal proceder porque después hizo cosas incorrectas. Él, en lugar de aprovechar la oportunidad, junto con su amo, junto con el profeta, de mantenerse firme, el profeta dijo, no, no dinero, no mudas, no nada de esto. Las cosas del Señor no se negocian, las cosas del Señor no se compran ni se venden. El poder es de Dios, la salud es de Dios, la salvación es de Dios. Pero Giezi dijo, hago algo por eso. Las pequeñas cosas que en nuestra mente están allí, que son tentaciones para nosotros, hermanos, probablemente nos están impidiendo que nosotros seamos fieles testigos de Dios en donde nos encontremos. Yo quiero terminar en esta mañana diciéndote a ti que no dudo en ningún momento que tú has sido llamado por el Señor y elegido por Él. Y yo me congratulo y le agradezco a Dios también porque a mí también me ha llamado. Solo le pido una cosa al Señor, que me dé la oportunidad diariamente de ser consciente de que por mis fuerzas, que por mi capacidad, no es posible que yo me convierta, que yo cambie. Por favor, Señor, trabaja en mí. Por favor, Señor, cámbiame y abre mis ojos para que en la primera oportunidad y en las siguientes, en donde yo tenga que dar frutos, en donde yo tenga que permanecer dando frutos, esté haciéndolo. Hoy, en este momento tan difícil como en el momento aquel, hay oportunidades que no podemos dejar pasar. Hoy la gente está buscando salud. Hoy la gente está buscando esperanza. Hoy la gente está buscando comida saludable. Y todo eso lo tenemos nosotros. Todo ese conocimiento está en tus manos. Hay tantísimas cosas que están con nosotros, incluso hasta el poder del Santo Espíritu de Dios que se mueve para ayudar a las personas a entender que Jesús, y únicamente Jesús, puede salvarnos. ¿Qué harás con todo eso? Yo te recomendaría, o lo primero que te recomendaría es que entres a cuentas con tu Señor. Y yo creo que los versículos de Isaías en el capítulo 1 no solamente eran para los pecadores y los malos paganos, eran para nosotros también. Venid ahora y estemos a cuenta. Es decir, si ustedes están dando cuenta que no están dando frutos, si ustedes están dando cuenta que son infértiles, estériles, que no están haciendo lo que el Señor les pide, no está haciendo su voluntad, es hora de que lo entiendan. En esta mañana, hermanos, yo te invito para que reflexiones en cuál es la situación que estamos. El Señor quiere acabar su obra, pero también quiere terminar la obra en nosotros, cambiar nuestro carácter, transformarnos, quitarnos ese velo, que día a día podamos verlo de gloria en gloria para ser transformados. Y así, hermanos, si tú y yo somos transformados, entonces la gente que está alrededor de nosotros, ¿no sabes qué? Va a ser altamente beneficiada. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.